Hola, muy buenas tardes. Hola a todos y a todas. Me conecto en este live en directo. Bueno, me dicen que están avisando. Vamos a tener una charla con Fran Ortega, que va a estar este fin de semana impartiendo un taller aquí en Calicanto, un taller que organizamos juntos. Bueno, Fran Ortega, además de ser escritor, conferenciante y tener en común pues esta visión no dual de la vida, pues además también es un gran amigo. Y bueno, pues tengo el placer de presentarlo y de estar un ratito hablando con él sobre este taller de fin de semana que vamos a ver. A ver, voy a darle entrada. A ver si se conecta. Creo que le he enviado la solicitud. Vamos a esperar. Parece que ya va entrando. Pero no lo vemos. Ahora sí. Hola, Fran. ¿Cómo estás? Ay, no te oigo. ¿No te oigo? Yo no te oigo. A ver. No te oigo. No sé si alguien puede decir por ahí si lo escuchan. Ahora, a ver. Vale. Ahora sí que te escucho. Vale, pues ya está. Que te había puesto el altavoz y no se me oye a mí. Bueno, ¿qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Encantada aquí de charlar este ratito contigo y con ganas ya de que este fin de semana podamos disfrutar del encuentro de Ho'oponopono no dual. Y bueno, pues vamos a ir un poquito directos. Eh, bueno, ¿cómo llegaste tú al Ho'oponopono no dual? ¿Qué es lo que, como, que te llevó a estas enseñanzas, ¿no? Bueno, ¿cómo llegué al Ho'oponopono? Lo que pasa es que tengo que decirte una cosa, que decir Ho'oponopono no dual es redundar, porque en realidad el Ho'oponopono se sustenta sobre una filosofía que es no dual, que es el Huna de la tradición hawaiana. Pero bueno, como dice el propio curso de milagros, el ego se las apaña muy bien para reacondicionar las enseñanzas no duales a su conveniencia. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Que esa filosofía que empezó a extenderse por el occidente, poco a poco fue desvirtuándose hacia los beneficios que pudiera obtenerse a través de la identificación con el personaje. Es decir, que terminó aplicándose la filosofía del Ho'oponopono para solucionar los problemas que tenemos en la vida diaria. Si tenemos problemas con la pareja, con los hijos, con el dinero, con las enfermedades, con la sociedad, lo que sea, ¿no? Y eso es una forma de haber adaptado las enseñanzas no duales para el beneficio del personaje. Pero la no dualidad está a otro nivel de atención, a otro nivel de conciencia. Aclarando ese punto, que luego si quieres profundizamos en ello, Laura, pues te diré que a mí el Ho'oponopono me llegó hace muchos años, pero al principio me sonó como muy cursi, ¿no? Lo siento, perdóname, gracias, me sonaba ahí como decir muy flojito, ¿no? Pero bueno, lo dejé de lado, me dediqué a estudiar otras cosas, otro tipo de terapias, por así decirlo, otro tipo de filosofías o lo que sea. Ujú. Pero con el tiempo me di cuenta de algo que era una pregunta muy sencillita y era darme cuenta de que había un denominador común a todos mis problemas y ese denominador común era yo. Es decir, si yo tenía un problema con una pareja, pues ahí estaba yo en medio. Tenía un problema con mis hijos, ahí estaba yo en medio. Tenía un problema con la abundancia, ahí estaba yo en medio. O con las enfermedades, ahí estaba yo. Entonces me hice una pregunta bastante sencillita y es, oye, ¿tendré algo que ver con todo esto? Y ahí
recordé que el Ho'oponopono dice que no es que tengas que ver algo, es que lo tienes que ver todo, porque todo va en función de esa proyección que cuánticamente expresamos ahí en la experiencia en función de cómo estamos pensando o poniendo o dónde estamos poniendo nuestra atención. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí fue cuando dije, parece ser que el Ho'oponopono no era algo así tan cursi, sino que puede haber ahí verdadera manteca, verdadera enseñanza y verdadero poder, ¿no? Transformador. Y ahí fue cuando empecé a entregarme a la experiencia. Porque más que aprender o la técnica o en la filosofía juna, que es muy extensa, aparte del Ho'oponopono, ¿no? Aparte de investigarlo, investigué por todos lados, descubrí incluso libros escritos por exploradores del siglo XVIII, de ingleses, ¿no? Que se habían adentrado por las islas de Hawái y habían empezado a hacer los estudios de cosas maravillosas o extraordinarias que ocurrían. Y bueno, llegué incluso a descubrir escritos sobre que también se practicaba en Marruecos, los bereberes. Bueno, eso no nos vamos a meter en esos temas porque nos desviaríamos de este encuentro. Pero bueno, aparte de investigarlo, lo que hice fue entregarme a la experiencia, vivirlo. No solo entender el Ho'oponopono desde el hemisferio masculino, el de la estructura, la comprensión, sino desde el hemisferio femenino, desde la entrega, la experiencia, la mística, el vivirlo. Entonces, a partir de ahí, lo único que he estado haciendo ha sido compartir mi experiencia de cómo, o sea, transmitir de qué forma yo me he entregado a esa sanación, a ese cambio radical de ver las cosas. Y así empecé. Sí, estupendo. Sí, es que lo más importante no es solo comprender una forma de ver la vida, una filosofía, una visión, sino que realmente es llevarlo a la práctica, que esté enraizado con el sentir y que esté enraizado con que cada momento de vida, cada circunstancia que nos mueve, que podamos realmente aplicar toda esta práctica, ¿no? Para eso supongo que mientras tú estás impartiendo el curso, también estás realizando esas prácticas vivenciales que te llevan a practicar en tiempo directo, es decir, poner una situación de un ejemplo, por ejemplo, de conflicto, que lo podemos traer en ese instante a la sala y que puedas llevar esa guía, ¿no? Supongo que diriges esa guía para que las personas puedan experimentar ese cambio en tiempo real y que puedan realizar la práctica, que no solo sea teoría, ¿no? Esta práctica, ¿cómo la llevas a cabo? No, mira, yo al principio de los talleres siempre expongo una serie de premisas básicas, ¿no? Y una es que el Ho'oponopono es tremendamente justo y entonces te va a dar lo que tú le des. Es decir, si tú das un 1% de ti, el Ho'oponopono te va a dar un 1%. Yo he visto verdaderos cambios radicales de vida, pero en personas que se han dado completamente o en un porcentaje muy elevado. Porque en función de cómo tú te entregas y de cómo tú asumes la responsabilidad de todo, el Ho'oponopono te va a corresponder en la misma medida. Entonces yo siempre digo, ya que estás aquí, intenta darte lo máximo posible. Luego les digo que por favor me ayuden a una cosa muy importante y es a ayudarlos. Porque a través de los años uno desarrolla, digamos que un sexto sentido, y siempre digo lo mismo, que lo importante no es lo que estás diciendo, sino lo que te estás callando. Porque ten en cuenta que hay muchos juicios en nosotros que nos avergüenza de cosas que parece como que nos sentimos muy culpables o nos sentimos como que nos da vergüenza. Es un juicio que nos hacemos a nosotros mismos y intentamos taparlo. Y entonces esa vibración se percibe, se siente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo puedo estar percibiendo algo, pero ¿quién soy yo para exponerlo si tú no lo estás sacando? Entonces siempre te digo, por favor, ayúdame a ayudarte. Saca tú el tema, saca lo que quieres sanar, porque yo no soy quien, aunque lo esté percibiendo, ¿sabes? Bueno, te voy a poner un ejemplo para que se pueda entender. Imagínate que hay una mujer que está exponiendo ahí unas historias personales
y estoy percibiendo que ahí hubo seguramente algún abuso incluso en la infancia, ¿no? Pero si esa mujer no está exponiendo el tema para ser sanado, ¿quién soy yo para sacarlo? Entonces siempre digo, ayúdame a ayudarte, ayudarme a ayudaros, para cuanto más saquéis, más se va a sanar. Porque evidentemente todo lo que sale en los talleres se queda ahí, es como un secreto de confesión, ¿no? Se queda en el grupo. Y luego, la otra de las premisas que comparto es que nada de lo que yo voy a invitar a hacer a las personas en el taller sea algo que no sea capaz de haber hecho yo antes. Es decir, yo no te puedo decir que hagas algo si luego yo no lo hago. Me quedo ahí en el burladero y veo la corrida de toros ahí fuera, pero yo aquí. Entonces, siempre todas las prácticas las hago yo primero y luego ya invito a los demás a hacerlo. ¿Y cómo trabajamos? Pues trabajamos de forma grupal y por parejas. Unas prácticas son grupales y otras son en parejas. Y esa es la dinámica del taller. Sí, y llevas muchos años, ¿no? Realizando ya este taller en diferentes espacios. Hace ya bastante, y además por muchos sitios, no solo aquí en España, sino también en Hispanoamérica. Pues sí, ya casi 2 décadas, o década y media muy larga. Ujú. Sí, eso. Entonces, dime. No, recalcar pues eso, ¿no? La experiencia que llevas todos estos años, pues no solamente el Ho'oponopono, sino pues la práctica y estudio, la facilitación de un curso de milagros y toda esta claridad que sé que tienes, pues por eso me ha parecido interesante, ¿no? Poder organizar un curso con una persona que tiene mucha claridad, que puede transmitir de una forma muy sencilla y que lo que estás transmitiendo llega, ¿no? Porque es claro, es fácil de entender. Hay personas que quizá lo de Ho'oponopono les resulta, bueno, lo digo por personas que a mí me han comentado, ¿Jojopo qué? ¿Eso qué es? Bueno, entonces para hablar, para, no sé, poner otro vocabulario a estas personas que no puedan entender exactamente qué es, ¿cómo lo definirías tú con unas palabras sencillas para alguien que no conoce nada de esto, ni siquiera quizá la meditación, porque en realidad este curso es para todo el mundo, ¿no? Es para todo el mundo que quiera abrirse a una mentalidad nueva, diferente, que quiera sentir paz, que esté abierto a ver la vida pues de una manera diferente sin que necesariamente pues tenga que tener ninguna experiencia previa. Bueno, esto yo lo suelo explicar de forma muy sencilla con la tan mencionada ley de atracción, ¿no? Nosotros, por ejemplo, a través de estas enseñanzas de la ley de atracción solicitamos pues algo, ¿no? Pues un coche, una casa, una pareja, o lo que sea, ¿no? Entonces, por vibración, tú estás emitiendo esa vibración al universo, quiero esto, ¿no? Y el universo entra en resonancia, como un diapasón que vibra en la misma frecuencia que tú, y te manda eso que estás solicitando. Pero entonces mucha gente dice, bueno, ¿y por qué no me llega? Si yo quiero esto concreto, ¿no? ¿Por qué no me llega? Pues porque nosotros estamos haciendo la petición, por así decirlo, desde la mente consciente, que para ser generosos es un 5% de la mente. Hay un 95% de mente inconsciente, pensamientos que están ahí, que el Ho'oponopono lo llama memorias, que están ahí en lo más profundo de tu mente, de forma inconsciente, subconsciente, y esos pensamientos también están vibrando, también están en este momento mandando mensajes al universo. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, si tú estás solicitando, quiero una pareja que sea una de compañero, de tú a tú, de acompañamiento, pues eso, no sé, una media naranja, sino una naranja completa y tal, pues tú estás mandando eso al universo y el universo te está respondiendo. Pero luego inconscientemente, por dentro, ni siquiera eres consciente de esos pensamientos, estás pensando, ay, estaré preparado. ¿Y si me enamoro y me deja y vuelvo a sufrir? ¿Lo merezco? ¿Merezco el amor? Y entonces estás mandando un mensaje como decir, mira, mejor me quedo como estoy. Entonces el universo
mundo, la vida, está diciendo, vamos a ver, me estás haciendo dos peticiones que se oponen. Una es quiero esto y otra es, mira, no, mejor que no. Pues solo le quedan las matemáticas, que es 5% de quiero esto, 95% de que no, pues por peso específico, concedido. Entonces el universo nos está concediendo exactamente lo que estamos solicitando. ¿Cuál es la historia? Que como lo estamos haciendo de forma inconsciente, no tomamos conciencia de que somos nosotros quienes estamos provocando esa experiencia cuántica en nuestra experiencia, en nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llega el Ho'oponopono y te dice, mira, no tienes más, si esto funciona así, no tienes más que observar tu vida y los acontecimientos que hay en tu vida para darte cuenta de qué forma te estás tratando a ti misma, a ti mismo. De qué forma estás pensando, estás dando por realidad creencias ahí instaladas, memorias, que se están proyectando constantemente en tu experiencia y estás atrayendo por vibración esa experiencia. Por lo tanto, si hay algo que no te gusta, que te sientes en desarmonía, te sientes descolocado, no es que la vida te tenga manía, que Dios, pon la etiqueta que quieras, y es que siempre te pasa a ti lo mismo. No, es que hay algo en ti que está vibrando en esa punzando esa vibración y está trayendo esa experiencia. Es un regalo que te está haciendo la vida para decirte, mira, esto lo tienes sin sanar. Responsabilízate de lo que hay en ti que ni siquiera sabes que está en ti. Es que lo más grandioso del Ho'oponopono es que no necesitas saber ni en qué momento se originó un problema, ni por qué, ni cuándo, ni para qué. Simplemente observar la experiencia y decir, oye, pues si esto está ahí, es porque algo hay en mí que lo está provocando. Me responsabilizo de eso. Y ahí empieza el proceso de sanación. Claro, entonces trabajas sobre todo sobre el inconsciente, porque en realidad el inconsciente está dominando nuestra vida el 95%. Entonces, ¿cómo hacemos esa reprogramación? ¿Cómo actúa directamente sobre el inconsciente? Pues pasándolo al consciente, pero no pasamos al consciente el momento en el que se originó, sino pasamos al consciente la toma de conciencia, por así decirlo, valga la redundancia, de que si algo está ocurriendo en mi vida, es algo que estoy yo materializando cuánticamente, como dice la física cuántica de Pabulario, ocurre donde tú tienes puesta la atención. Entonces, yo tomo conciencia de que esto está ocurriendo en mi vida y la inercia nuestra es entregarnos al victimismo, de decir, porque siempre me pasa a mí lo mismo, porque es que tal, y luego en los topicazos, por ejemplo, siguiendo esta línea que hemos dicho de la pareja, porque es que todas las mujeres son iguales, porque los hombres siempre piensan en lo mismo, porque tal, pues ya los topicazos, pero ¿por qué? Porque tú estás, por ejemplo, cuando estás atrayendo una pareja con la que al principio, ¿por qué te enamoras? Porque estás viendo tus propias luces reflejadas en esa persona. Entonces, te deslumbra tu propia luz. ¡Ay! Es que tenemos los mismos gustos, es que tenemos las mismas ideas. Luego, como las sombras también están ahí, empiezan a proyectarse ahí y las empiezas a ver y empiezan a escocerte. Y entonces llega un momento, vamos a poner un extremo ya, mira, me separo de ti porque no te soporto. No, el mensaje del Ho'oponopono es, me separo de ti porque no soporto lo que me estás reflejando de mí, que no tengo sanado y gestionado. Entonces me quito el espejo del medio, me separo, ¡buah! Eso da mucha paz. ¿Por qué no lo habré hecho antes? Pero, ¿cuál es el problema? Que lo que no está sanado en ti aún sigue pulsando. Y entonces mandas mensajes al universo. ¿Y qué va a llegar? Yo me he quitado a Manolona porque tal, y ahora me viene Juanita porque viene con la misma vibración. Entonces siempre decimos, pero si yo ya he pasado por esto, pero otra vez estoy en lo mismo, pero si esto es calcado a lo que viví con la otra persona. No, es que la historia está en ti y tú estás atrayendo esa experiencia. Entonces el Ho'oponopono te dice, responsabilízate de eso y entramos en sanación con una serie de pasos que vamos dando en el taller de trabajo intenso, de responsabilidad, o sea, esto no es gratuito, o sea, la sanación, como hay que confrontar las sombras para poderlas trascender y transitar y sanar, soltar. Entonces es un proceso
que va escalonado, está diseñado de tal forma el taller que vamos profundizando poco a poco hasta lo que buscamos al final es ir en busca de nuestra inocencia, que en el Ho'oponopono lo llamamos el arquetipo del niño interior, es decir, ese arquetipo de inocencia que es profundo de nosotros, que es el puro amor, la pura inocencia, a la cual la hemos ido acallando y traicionando, escondiéndola debajo de un montón de sombra, de oscuridad, de juicios, de ira, de rabia. Entonces, quitar todas esas capas y rescatar al niño. Ese es el proceso de la primera parte del taller, porque se divide en dos partes. Esa es la primera. Sí, esta parte es fundamental porque es la visión no dual de cualquier filosofía no dual. Claro, ver ahí pues esto que estamos proyectando, ¿no? Y no verlo como víctimas, sino que realmente pues esas experiencias nos están mostrando lo que todavía han ido y estoy cultivando esas creencias en mi interior. Es muy chulo poder hacer esta práctica porque, claro, de esta manera salimos del victimismo, salimos del juicio y nos hacemos responsables, como muy bien tú has dicho, ¿no? Estos pasitos se van dando para que integremos y que vivamos ya sin sentir que nada fuera me está haciendo daño, sino que realmente puedo dar las gracias. Lo que se me está mostrando es simplemente lo que estoy cultivando internamente. Bueno, y cuéntanos esa segunda parte. Está muy interesante el curso. Claro, porque esta primera parte es el típico Ho'oponopono del que al final se ha ido desfigurando la verdadera esencia del Ho'oponopono y es la que se ha extendido por las redes sociales, ¿no? Es solucionar los problemas que creo tener, como en mi caso, como Fran, ¿no? Mis problemas por lo que he dicho antes, ¿no? Con el mundo que me rodea. ¿Qué es lo que pasa? Que eso, veas así de claro, eso no es hacer nada. No es hacer nada. Porque lo que estamos haciendo es cambiar ilusiones de dolor por ilusiones de sanación. Porque ahora, ¿por qué lo llamamos Ho'oponopono no dual? Porque a pesar de que el Ho'oponopono en sí no es no dual, como decía al principio, pero lo reafirmo en el taller para volver a reencauzar la filosofía auténtica del Ho'oponopono. Y aquí ya acudo a lo que es la otra filosofía que tú misma has mencionado, que es la de un curso de milagros, que puede ser también el Advaita, el Vedanta o incluso el gnosticismo cristiano, el sufismo, el hinduismo, de la filosofía no dual. En la filosofía no dual, para que los que no sepan nada y estén aquí escuchando, es explicado de forma muy sencilla, que no es fácil explicar la no dualidad, pero voy a intentar hacerlo en 4 palabras, en 4 frases. La idea original de la filosofía no dual es aceptar que tú eres la perfecta criatura de Dios, perfecta, y por lo tanto, puro amor, pura presencia, pura conciencia, presencia, espíritu. Y, como dice el curso de milagros, en la eternidad, que la eternidad no es mucho tiempo, no. En la eternidad es precisamente todo lo contrario, el no tiempo. No hay una perspectiva de 5 minutos atrás o dentro de 5 minutos o 1.000.000 de años. No, esa es la eternidad dual del tiempo y del espacio, que como dice la física cuántica son ilusiones. No, la eternidad es la conciencia pura en el aquí y el ahora, siempre, siempre. No hay tiempo para 5 minutos o hace 5 minutos, sino aquí. Eso es la eternidad. Entonces, como dice el curso de milagros, una loca idea esa dentro de la eternidad, de la cual nos olvidamos reírnos, porque no era más que una estupidez. Pero en vez de reírnos, sonreírnos ante esa loca idea, lo que hicimos fue tomárnosla en serio. Y esa idea fue algo así como decir, bueno, yo soy la pura, perfecta y criatura divina, soy la criatura de Dios, del universo, del espíritu, el gran espíritu, poner la etiqueta que queráis,
Pero, ¿qué sería no serlo? ¿Qué sería ser otra cosa? ¿Qué sería crear al margen de la divinidad? Y entonces, esa tonta idea, en vez de sonreír, no decir, qué tontería, ¿cómo voy a renunciar a ser lo que yo soy? O sea, es como a nivel humano es decir, bueno, ¿y cómo sería si yo en vez de ser un ser humano fuera un caballo? Pues al final te terminas riendo. Aunque ahora con las cosas estas que la gente se autopercibe perro, bueno, pues ya está, si se autopercibe me parece perfecto. Pero no deja de ser algo incoherente que un ser humano se pueda decir, no, soy otra cosa. Pues esto es lo mismo. En la divinidad, ¿qué sería ser otra cosa? En vez de sonreírte ante esa idea, no lo tomamos en serio. Fue como decir, si yo renuncio a mi naturaleza divina, estoy renunciando a mi creador-creadora. No hay género, ahí es unidad, es pura conciencia, no hay masculino femenino. Entonces, ¿qué pasa? Que surge ese es el primer nivel del sueño, por así decirlo, que dice la no dualidad, ¿no? El pellizco de culpa, de vergüenza, expresado metafóricamente en las Sagradas Escrituras, cuando Adán y Eva se esconden detrás de la hoja de parra, y me avergüenzo de Dios porque me siento culpable por haber traicionado a la divinidad. Y como siento vergüenza, me quiero esconder de Dios, pero no me puedo esconder de Dios porque vaya donde vaya, siempre voy a estar en Dios, en la pura conciencia divina. Entonces, no me queda otro remedio que inventarme un mundo ilusorio, imaginario, donde creo que me escondo, como si fuera un avestruz que esconde la cabeza debajo de tierra y el león le está viendo el culo entero, pero ella, como no ve al león, se cree que no está el león y que el león no la está viendo a ella. Pues eso es lo mismo, la divinidad nos está viendo, pero nosotros estamos metiendo la cabeza en esa ilusión, generando este mundo de separación y de ilusión, que luego la física cuántica empieza ya, que ya lo dijo Buda, Siddhartha, todo es un maya, es una ilusión, y luego la física cuántica lo está demostrando. Bueno, pues esa sensación de culpa nos hace inventarnos este mundo de ilusión y proyecto un personaje con el que me identifico, en este caso con Frank, lo proyecto ahí en el mundo de la ilusión y como me siento culpable por haberle creído que le estaba dando la espalda a la divinidad, me identifico con un personaje al cual le sumo en una serie de circunstancias dolorosas, creyendo que de esa forma voy a expiar, compensar mi falta, mi culpa, que yo me estoy inventando por creer que le he dado la espalda a la divinidad. Es como decirle a Dios, mira, por haberte traicionado, entre comillas, por haber dicho que no soy tu hijo porque no quiero serlo, me compenso esa falta sufriendo aquí en el sueño. Entonces, ante eso la divinidad se sonríe, pero nosotros no lo tomamos en serio. Ese es el problema, que nos hemos tomado esto en serio. Entonces nos identificamos con el mundo de la forma, con el personaje, nos castigamos a nosotros mismos identificándonos con un personaje que nos estamos imaginando, al cual estamos metiendo en un mundo ilusorio y esperando expiar nuestra culpa. Entonces llega el Ho'oponopono, la filosofía no dual, en este caso de la tradición Huna de Hawái, que es paralela al curso de milagros o a la Advaita, te está diciendo, no, es que el Ho'oponopono es borrar completamente esta idea del mundo. No los problemas de Fran, sino la historia de que tú te crees que eres Fran. O sea, no es hacer Ho'oponopono en el mundo de la forma porque quiero solucionar los problemas de Fran, no, es hacer el Ho'oponopono en la conciencia no dual de decir, es que yo no soy el personaje ese. Y entonces, divinidad, ayúdame a sanar esto, ayúdame a sanar este pensamiento que me hace creer que estoy separado de ti y me invento este mundo. Entonces, la primera parte del taller nos enfocamos en el personaje porque como estamos tan identificados con el personaje, resulta prácticamente imposible trabajar con ese nivel de conciencia no dual. Entonces,
hacemos las prácticas desde la conciencia del personaje, como si yo realmente fuera Fran, y intento entregarme a la sanación de los problemas de Fran, y de esa forma me entreno, como dice el curso de milagros. Esto es un entrenamiento mental, para que vuelvas a aceptar la idea de que eres la perfecta criatura de Dios. Entonces, es un entrenamiento en el que yo voy tomando responsabilidad como si fuera el personaje de la vida que estoy generando, y luego en la segunda parte, el domingo, trasladamos esa responsabilidad a que yo soy la criatura de Dios. Digo criatura porque no soy el hijo ni la hija, es una extensión del amor de Dios, no puedo decir género. Entonces, yo soy la criatura de Dios y me estoy inventando un mundo con el que me castigo. Asumo la responsabilidad de que soy yo quien se está inventando este mundo de dolor, de confrontación, de luchas, y no la divinidad. Asumo mi responsabilidad como el Hijo de Dios que soy. Y ese es el verdadero esencia del Ho'oponopono. Por eso decimos no dual, aunque ya te he dicho que es redundar, porque el Ho'oponopono en sí es no dual. Claro. Sí, hay muchas enseñanzas no duales, pero bueno, como tú dices, ¿no? Que el ego las transgiversa y entonces siempre que hay una identificación personal, porque el fin de todo es, pues como dice el curso de milagros, crees que tienes muchos problemas, pero en realidad solo tienes uno, que es que te estás identificando y te has creído las ilusiones como reales, ¿no? Entonces, lo único que tienes es que despertar del sueño y darte cuenta de que todo es una proyección y que, bueno, de que pueden pasar muchas cosas, pero ya no estoy tratando de solucionar los problemas del mundo, sino reconocer que soy paz inmutable y de ahí, pues bueno, eso que tú haces, ese segundo día, ¿no? Donde vas a ir primero desde el personaje y darnos cuenta desde esa identificación, pero luego este punto final creo que es muy importante para que realmente entremos en la no dualidad, ¿no? En la enseñanza no dual, de Ho'oponopono, el Tantra también es no dualidad, solo pues que yo creo que también muchas veces, según cómo se transmite, pues por mucho que no sea no dual, pues se transmite desde el cuerpo, ¿no? Es decir, se transmite pensando que soy el cuerpo y ahí pues no hay no dualidad, hay dualidad, por eso es muy importante poder transmitirlo y que podemos llevarlo con gran claridad además a nuestras vidas, ¿no? Porque el curso tiene esta práctica, pero luego también vas a dar una serie de cositas prácticas para poder integrar en el día a día, ¿verdad? Claro, es que la idea es que, que cada cual se lleve las herramientas para casa. Porque claro, hacer el taller no es la panacea, o sea, el taller es compartir las herramientas que se utilizan para luego en el día a día irlas practicando. Por ejemplo, el curso de milagros son 365 lecciones, una para hacer cada día, ¿no? Y no conozco a nadie que lo haya hecho en un día, o sea, en un año. La historia es que en el taller yo comparto las herramientas para que luego cada cual las vaya practicando en su día a día. Eso es responsabilidad de cada cual. O sea, el hecho de que tú hagas un taller, luego eso lo tienes que aplicar en tu día a día. Y es muy fácil caer, pero mira, yo ya te he dicho que llevo más de 20 años, no dando talleres, pero sí practicando el Ho'oponopono y estudiando las filosofías no duales, luego muchos más años haciendo otras tonterías al final de cuentas, pero bueno, el caso es que yo sigo cayendo en los juegos del ego. Caigo en el victimismo, caigo en me cachis en la mar, ya la he vuelto a liar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú llegas un entrenamiento, una voluntad, una conciencia, pones conciencia, llega un momento que cada vez se acorta más el periodo de victimismo. Si yo antes me podía tirar un año pasando por el victimismo con una experiencia concreta, ahora lo puedo reducir a unos minutos, pero sigo cayendo. ¿Cuál es la trampa del ego? Que tú caes y cuando ya conoces las herramientas estas, cuando ya conoces cómo funciona, porque
es otra de las cosas que digo siempre al principio del taller. Oye, mira, estás a tiempo de irte a casa, porque en el momento que que hagas el taller y pilles cómo es la historia, que tú eres la única responsable de tu experiencia, ya se te acabaron las excusas. O sea, ya no puedes decir, ay, es que la vida me tiene manía, es que Dios me tiene manía, o es que tú me estás haciendo esto. Se acaban las excusas. O sea, en el momento que lo ves, ya es como has visto el paradigma, ya no puedes dejar de verlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú luego ya lo practicas a diario, llega un momento que caes y el ego te va a decir, pero mira que eres bruto, Fran, sabiendo cómo funciona esto, que tú eres quien proyecta tu experiencia y tal, y aún sigues cayendo. Y entonces te sientes culpable por haber caído. Entonces, para. Te tienes que dar cuenta y decir, ahí va, he vuelto a caer. Y en vez de juzgarte diciendo que torpe soy, que he vuelto a caer sabiendo cómo funciona esto y he vuelto a caer, no, ya no me juzgo en ese segundo nivel. Ya digo, bueno, vale, he caído. Vale, elijo de nuevo. Como dice el curso de milagros en el último párrafo del texto, elige de nuevo. Entonces, tomo conciencia, no me castigo, no me juzgo y vuelvo a elegir de nuevo, vuelvo a ponerme en el centro y empiezo a entregarme a la paz. Porque el objetivo final del taller es darte cuenta de que lo único realmente verdadero y auténtico es la paz, la confianza. Porque cuando tú estás en paz, te entregas a la confianza. Y cuando estás en confianza, te abres al amor. Porque en la dualidad, lo contrario al amor es el miedo. ¿Y el miedo en qué se sustenta? En la desconfianza. ¿Y la desconfianza en qué? En la intranquilidad. Por lo tanto, cuando tú te pones al principio con mucha voluntad, porque es una inercia de victimismo muy grande, esa inercia hay que pararla y ponerla por el carril bien bueno de la inercia de la responsabilidad y de la paz. Ese proceso, esos cambios requieren de voluntad y de atención. Pero llega un momento que la misma inercia que tenías en caer en el victimismo, ya la tienes en decir, bueno, vale, ya está, sé cómo funciona esto y asumo mi responsabilidad y utilizo todo mi poder para coger todo eso y entregarlo en sanación. Y no entregarlo entregar mi poder diciendo, es que me siento así, me has hecho, porque poniendo el poder fuera de mí. No, ya tengo la inercia puesta en esto y ya de forma natural ocurre porque te has entrenado. Entonces, el objetivo final es llegar a un punto en el que tú puedas observar la vida, la experiencia, puedas desidentificarte del personaje y observar al personaje y estar en paz, sin juzgarlo, sin juzgar las experiencias que estás viviendo, sin juzgar al personaje, sin juzgar las decisiones del personaje, abrazarlo y amarlo. Y en ese momento empiezas a estar en la paz. Y poco a poco te vas llevando a ese momento de eternidad del aquí y el ahora. Porque si te das cuenta de una cosa, Laura, el espacio y el tiempo, que son una ilusión, ya dicho por los físicos cuánticos y por los místicos a lo largo de la historia, solo surge de una cosa, del juicio. Contado metafóricamente por el comer del árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque si yo estoy aquí en el ahora, en la conciencia pura, y decido juzgar, impepinablemente tengo que dividir, separar la dualidad para poder ponderar esto es bueno o esto es malo. Es el juicio, ¿no? Entonces, cuando yo divido, el diablo, el divisor, nosotros somos los diablos, los que estamos dividiendo, en esa división, aquí en medio, entre los dos, surge la ilusión del tiempo y el espacio. ¿Por qué? Porque tengo que separarlo, espacio, y tengo que ponderarlo en el tiempo. Esto es bueno, esto es malo. En el momento que yo dejo de juzgar, vuelve a colapsar el espacio del tiempo y vuelvo a la conciencia del aquí, el ahora, en la eternidad, en la presencia. Y eso es, este taller, el Ho'oponopono es una herramienta que nos ayuda a
largo de la entrega y de la práctica, nos ayuda a poco ir soltando el juicio y colapsando cada vez más en el aquí y el ahora, donde está la pura paz, la pura presencia del amor, donde no hay juicio, no hay sensación de separación, porque todo lo abarca. Claro, Sí, este es el objetivo. sí, es a recalcar lo que has comentado de que, claro, que vamos a caer y vamos a tener movimientos y ya no es que no, por mucho tiempo que estemos trabajando esta práctica, pues no es que no nos mueva nada y que seamos en todo momento zen y seamos neutros ante todo, el movimiento está ahí, puede surgir, pero lo importante es eso, pues que ya no estás ahí enredado, dándole historia, dándole bola, porque no estás pidiendo una solución en el mundo, que alguien cambie, sino que realmente estás pidiendo un cambio de percepción y abrirte a la verdadera visión, que eres, como tú dices, ¿no? La criatura de Dios, eres una extensión del amor y esto es un sueño, una ilusión. Entonces lo que quiero es despertar de las ilusiones, no cambiarlas, sino sentir realmente esta unión con todo para que de esta manera esta profunda voluntad de sentir esta paz que viene de despertar a la verdad de lo que soy, pues todo lo externo pues acontece porque está ahí en el guión, ¿no? Pero no podemos cambiar las cosas externas, sí que podemos cambiar cómo me encuentro ante esas circunstancias. Y entonces se minimiza mucho el sufrimiento, se minimiza el dolor y ya no nos perdemos en todas esas ilusiones. Esto es lo bonito, ¿no? de esta práctica de no dualidad y con todas estas enseñanzas también que nos vas a traer a través del Ho'oponopono no dual. Y quería también pues dar paso si alguien quiere preguntar alguna cosita, que tenemos aquí la oportunidad de que puedas dar esas contestaciones a dudas o cositas que puedan surgir. Así que bueno, los que estéis conectados os animo a que podáis a través del chat preguntar. Pues mientras llegan las preguntas, si llegan, una de las cosas que dice el curso de milagros es te tienes que hacer responsable de tus ilusiones, porque somos nosotros quienes estamos decidiendo dar realidad a este mundo y va en función de cómo tú te estás sintiendo al dar realidad a la loca idea de que estás separada de Dios. Entonces luego esa misma sensación la duplicamos dentro del sueño, nos identificamos con un personaje y duplicamos esa misma sensación, pero ya dentro, fractalmente, dentro del sueño. Entonces, las experiencias que vive Fran son producto de cómo desde la mente no dual me identifico con el personaje y genero situaciones con las que me castigo, entre comillas, sí, para compensar esa falta. Entonces, asumo la responsabilidad, soy a través de las decisiones que tomo como personaje, a través del personaje, cómo las tomo, es los resultados, las consecuencias que voy obteniendo en mi vida. Y claro, como no tenemos percepción de todo lo que hemos vivido en nuestra vida, pero cualquier pensamiento que hayamos tenido en nuestra infancia, en lo que podemos llamar otra vida, que no es más que otra ilusión soñada, pero bueno, cualquier pensamiento, acto del que ya ni nos acordamos, eso tiene un eco en el tiempo y en el espacio. Y tarde o temprano vuelve a ti. Entonces estamos viviendo experiencias ahora que a lo mejor son el efecto de decisiones que hemos tomado en nuestra infancia o en nuestra juventud. Eso en el mundo de la forma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no somos conscientes de esa causa-efecto que hay dentro del mundo dual, de aquí, del mundo de la materia. Por eso tenemos que simplemente centrarnos en lo que está ocurriendo ahora y asumir la responsabilidad de que nosotros, de un modo u otro, estamos generando eso. Y esa misma idea luego trasladarla a que somos nosotros quienes estamos generando el mundo de separación, de ilusión. Y ahí es cuando empiezas a ver las cosas de otra forma y empiezas a vivir en paz, con cierta paz, porque luego siempre viene el ego, siempre te va buscando las cosquillas con una cosa u otra, ¿no? A ver si va en serio esto, y a lo mejor viene y te viene la ruina económica y toda esa paz que tenías se te va en pispás porque te has ido a la ruina. O llega y te dicen, oye, que tu hijo ha tenido un accidente y se ha matado.
Eso te descoloca porque la identificación con el personaje es aún muy fuerte. Pero claro, poco a poco vas soltando eso. Y ese es el proceso, el camino se ha expresado a través de lo que llamamos avatares, como puede ser Buda, Jesús, María Magdalena, que expresan esa forma de hacer las cosas. Si te das cuenta, el Barbas melenudo, con lo que se hizo luego una religión, decía, yo soy el Cordero, yo soy la inocencia, yo soy el camino. Y echo sobre mis espaldas los pecados del mundo. Eso es lenguaje bíblico, pero de hace 2000 años, pero si eso lo trasladamos a un lenguaje actual es yo asumo la responsabilidad del mundo que me rodea, hecho sobre mis espaldas porque me hago responsable. Entonces, mira qué sencillo, el estado de iluminación, de reconocernos iluminados, es simplemente esto, responsabilidad e inocencia. Reconocer que soy inocente porque nada he hecho, es imposible traicionar a Dios, imposible dejar de ser criatura de Dios. Puedo imaginarme que no lo soy, eso sí, pero no puedo dejar de serlo. Luego soy inocencia y responsable de que soy yo el que está dando realidad a que no puedo, a que no soy inocente, que he traicionado a Dios. Entonces, cuando asumo la responsabilidad de que soy yo quien ha estado negando mi inocencia, reconozco mi inocencia y responsabilidad e inocencia es el estado de iluminación, asumir que yo soy el Hijo de Dios y por lo tanto la perfecta criatura, eterna, una expresión del amor de Dios. Pero tengo que asumir la responsabilidad de que fui yo, contado también metafóricamente con el hijo pródigo, que papá, que estoy muy bien en casa, pero que me quiero ir a vivir otras cosas, me voy. Pues lo mismo, cuando ya se cansa, cuando está comiendo con 2 cerdos, porque ya no tiene nada que llevarse a la boca, se acuerda de que los sirvientes de su padre duermen en camas mullidas y platos calientes, comen todos los días. Y vuelve a casa y dice, oye papá, que vuelvo a casa. Y papá, en vez de decirle, eres un hijo desagradecido, tal, monta una fiesta, porque mi hijo estaba muerto y ha regresado a la vida. Eso pone en las escrituras. Entonces, nosotros lo mismo, nosotros creemos que nos vamos del reino y cuando ya no estemos en la miseria, ya veamos que esto no tiene ningún sentido. El propio Curso de Milagros dice, llegará un día en que dirás, tiene que haber otro modo. Lo dice el Curso de Milagros. Entonces, cuando te das cuenta de que tiene que haber otro modo, es cuando dices, pues ahora vuelvo a casa. Sí, pues Y ahí es cuando... con esta frase nos vamos a quedar y vamos a recordar para todas esas personas que están sintiendo en su corazón que verdaderamente tiene que haber otra manera, que verdaderamente están comprometidos con este cambio de visión y que en realidad es un curso para personas comprometidas y que quieran abrir esa visión hacia más allá de esa identificación personal. Y vamos a tener la oportunidad, me encantaría pues poder seguir horas y horas hablando contigo porque tu claridad y la forma de transmitir llega muchísimo y creo que es muy bonito que puedas estar aquí en Valencia y que bueno, pues puedas seguir transmitiendo en directo y presencial en este taller que con tanto cariño estamos preparando para este fin de semana. Así que vamos a recordar que el sábado comenzaremos a las 9 de la mañana en Calicanto y estaremos, bueno, pues todo el día, ¿no? Porque el curso es bastante intensivo, además Fran es de los que eh, es muy intensivo y estamos ahí trabajando a tope. Y bueno, descansaremos por la noche después de las 8, 8:30 termina. Y el domingo pues continuamos de 9 hasta las 2:30 que pararemos a comer. Entonces aún estéis a tiempo. Voy a dejar la información también para que podáis verlo dentro de la web, todos los detalles. Además tenemos un precio especial de Black Friday que lo hemos dejado a 110 euros los 2 días, con lo cual está muy bien. Y bueno, es una oportunidad de tener aquí a Fran con nosotros. Así que os animo a que podáis disfrutar de este curso este fin de semana. Y bueno, darte las gracias, Fran, por, Y ahora, por
y por compartir con nosotros pues esta oportunidad de poderlo vivirlo de manera presencial aquí en Valencia. Y bueno, gracias por este directo que ha sido súper interesante. Gracias a ti y gracias por tu confianza. Ya sabes, la confianza es un regalo de amor. Sí. Como hemos dicho antes, la desconfianza miedo, la confianza amor. Así que cuando confiamos en alguien le estamos haciendo un regalo de amor. Así que gracias, Laura, por ese regalo. Gracias por transmitirme esa confianza y por reflejarme el amor que soy y que somos. Nos vemos. Gracias. Y gracias, familia. Hasta luego. Chao.